la palabra y cuando quieras, Carlos. Vale, se escucha, ¿no? Vale, pues en primer lugar, a Rachaldeón, agradecer por supuesto a la Asociación Republicana de Irún, Nicolás Lerindiain, la invitación, porque para mí, vaya, es un placer venir aquí esta tarde con vosotras y con vosotros y hablar un poquito de este mi primer libro. Antes que nada, me gustaría un poco, en las presentaciones previas que he hecho, siempre me han preguntado ¿cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro? Una persona tan joven como tú, ¿no? ¿Cómo te da por escribir un libro sobre la monarquía española? Y he de confesaros que la idea inicial no era mi idea inicial cuando me puse a escribir este trabajo no era la de escribir un libro. Corría el verano, hace 2 veranos, mes de agosto, julio-agosto, en aquel momento el rey actualmente ya emérito, Juan Carlos, fue cuando se exilió a Botswana, podemos decir. Y a mí me sorprendió, teniendo una conversación con mis amigos y mis amigas, como solemos hacer en Navarra, aquí en el País Vasco, después de una comida, pues siempre debatimos y discutimos un poquito de la actualidad. Y me sorprendía que gran parte de mis amigos y de mis amigas no conociesen historias o cuestiones importantes de la trayectoria de la monarquía española. Y quizás un poco con la idea de desmontar ese relato oficial o ese relato dominante que rodea a la familia Borbón, me propuse escribir un artículo de opinión para enviar a la prensa de Navarra, yo soy de Pamplona, para intentar, en cierta medida, desmontar lo que nos venían contando los últimos años de la familia real, de la familia Borbón. Y como buen militante republicano y también como buen militante comunista, como es mi caso, muchas veces nos enrollamos y con este artículo poco a poco me iba excediendo quizás en el tamaño adecuado para un artículo de opinión, para un periódico, y dije, bueno, pues voy a seguir escribiendo y quizás pues para un medio online. Seguí escribiendo y ya me di cuenta que ya me excedía del tamaño idóneo para incluso cambiar a una página web. Y como estaba satisfecho y a gusto escribiendo, dije, pues bueno, voy a seguir escribiendo y a ver qué es lo que sale, ¿no? A ver realmente si tiene algún tipo de calidad o qué. Y tras 4 o 5 meses alargando ese artículo de opinión, pues me dio lugar a este manuscrito, bueno, entonces un manuscrito, y tras pasárselo a un par de amigos y a un par de compañeros del movimiento republicano de Navarra, pues es interesante, es curioso lo que cuentas y cómo lo cuentas, ¿no? Intenta informarte cómo se escribe un libro, ¿no? Darle un lavado de cara y a ver si destapa o desata el interés de alguna editorial. Y para mi sorpresa, después de ese trabajo de rediseño, quizás, si se podría decir así, lo envié a diversas editoriales y hubo 3 editoriales que se animaron a publicar el libro. Y tras informarme un poquito de cómo funcionaba el mundo editorial, pues decidí hacer este libro con la editorial Atrapasueños. Es una editorial de Andalucía muy cercana al movimiento republicano, a causas sociales y que tiene un proyecto cultural muy interesante. Y me gustó el proyecto y decidí publicarlo con los compañeros y compañeras de la editorial Atrapasueños. La idea en sí del primer artículo y luego finalmente el libro es, como ya os he comentado, era la de intentar deconstruir o la de intentar acabar con ese relato oficial que rodea durante décadas y décadas rodeaba a la Casa Real Española. Yo tengo 30 años, yo no viví la transición, yo no voté la Constitución del 78 y a mí en clase, en el instituto y en el colegio siempre se me había presentado la monarquía, ¿no? Y sobre todo Juan Carlos como uno de los principales valedores de la democracia española. Nos dijo que prácticamente nos venían a decir que Juan Carlos trajo la democracia, que Juan Carlos paró el golpe de Estado del 23F. Y yo creo que ese relato, ¿no? Que nos decían los libros de historias y que nos decían también los medios de comunicación, junto con un carácter bonachón y campechano de este señor, ¿no? Pues logró crear cierto sentimiento juancarlista en el Estado español. Había mucha gente que no era monárquica en esencia, tampoco era republicana, pero bueno, veía a un rey que supuestamente había traído la democracia a este país, era un tío simpático, ¿no? Gracioso, que iba con su moto y veía un coche que había pinchado una rueda y se paraba y le ayudaba a cambiar la rueda y todas estas historias que nos han contado. Y en este país la gente decía, pues bueno, pues para tener una república que no sabemos cómo saldrá, ¿no? Pues tenemos una monarquía, tenemos a Juan Carlos, que es un tío campechano, un tío demócrata, y bueno, pues más vale malo conocido, ¿no? Y en este caso, desde luego, que bueno por conocer. Y yo creo que en este país hasta el año quizás 2012, existía ese juancarlismo sociológico que hacía que gran parte de la población apoyase la monarquía, no por ser implícitamente monárquica, sino por todo ese relato que rodeaba
a la monarquía. Juan Carlos, como ya sabéis, me imagino que todas y todos vosotros sabéis, si estáis hoy aquí en esta sala, en esta charla, me imagino es porque un mínimo sentimiento republicano tenemos todos y todas. Entonces doy por hecho que lo sabéis. Juan Carlos no le eligió la ciudadanía española. Juan Carlos fue impuesto por el dictador Francisco Franco. Y Juan Carlos, lejos de ser un demócrata convencido o de ser una persona que en algún momento se distanciase de la dictadura franquista, de la dictadura no, que al fin y al cabo fue la que le llevó a la corona, siempre que ha tenido ocasión ha dedicado grandes palabras y grandes piropos al dictador Francisco Franco. Os voy a leer. Gracias. Os voy a leer brevemente unas declaraciones que hacía Juan Carlos en el año 69 al programa francés Satélite de la televisión francesa y que fueron publicadas posteriormente en el año 75. Esto decía Juan Carlos I, por entonces príncipe. El general Franco es verdaderamente una figura decisiva histórica y políticamente para España. Él es uno de los que nos sacó y resolvió nuestra crisis de 1936. Desde esto, él actuó políticamente para sacarnos de la Segunda Guerra Mundial y por esto, durante los últimos 30 años, él ha sentado las bases para el desarrollo de hoy en día. Para mí es un ejemplo viviente, día a día por su desempeño patriótico al servicio de España y por esto yo tengo por él un gran afecto y admiración. Estas son palabras de un demócrata bonachón llamado Juan Carlos I. Posteriormente, cuando Juan Carlos, ya después de la muerte del dictador Franco, accedió al trono y tuvo que oficializar ese ascenso a la corona, lo mismo, lejos de intentar plasmar una ruptura política o ideológica o incluso personal con el dictador Franco, declaraciones como estas fueron incluso a más. A lo largo de este libro se recogen distintas declaraciones de aquella época de Juan Carlos, incluso el juramento que hizo en su día, y son juramentos y declaraciones netamente franquistas. Este libro, he de deciros que muchas veces a los republicanos se nos acusa, ¿no? y a las republicanas de difamar a la corona. Yo creo que la corona española se ha difamado históricamente por sí misma. Y entonces la idea de este libro, en origen un artículo de opinión, yo era libro, era el intentar desmontar el relato oficial, pero en base a las propias palabras de la monarquía española. Como ese fragmento que os he leído de una entrevista, en este libro se recogen notas oficiales de la Casa Real, comunicados, otras entrevistas a otros miembros con la intención de que sea el lector la que leyendo las propias palabras en primera persona de la familia real, con realmente lo que estaba pasando o con lo que estaba ocurriendo en la sociedad, llega a la conclusión de que esta monarquía ha sido una monarquía democráticamente fraudulenta de principio a fin. Comentaba la compañera que efectivamente Juan Carlos, como todos sabéis o todas sabéis, en su ascenso a la corona traicionó a su padre y le adelantó, ¿no? por así decirlo, en la línea sucesoria. Su abuelo, el último rey anterior a Juan Carlos I, el 13 de abril de 1931, tras la victoria republicana en aquellas elecciones municipales, dedicó una carta a la nación española en la cual se despedía de nos lo podemos creer o no, podemos ser más conspiranoicos o menos, pero lo cierto es que a día de hoy, en pleno febrero del año 2022, toda la información y todo relacionada con los días previos, el día del propio golpe de Estado y los días posteriores que rodean a Juan Carlos y a la Casa Real, siguen estando confiscados, siguen estando protegidos por la ley de secretos oficiales. Y durante las últimas décadas, Izquierda Unida, las asociaciones nacionalistas tanto de Cataluña como de aquí del País Vasco, en el Congreso de los Diputados, han estado continuamente reclamando la desclasificación de toda esa documentación, ¿no? pues de las llamadas telefónicas como los días previos entre la Zarzuela, el Palacio Real y el Congreso de los Diputados y con otros cuarteles del Ejército y demás, y a día de hoy toda esa información sigue estando clasificada. Yo creo que nosotros somos gente y nosotras intelectualmente madura, ¿no? Y creo que nos gustaría tener acceso al conjunto de la información de la historia de nuestro país, ¿no? Y sobre todo en un episodio tan importante y tan trascendental como fue el 23F.
el que toda esa información siga a día de hoy clasificada, por más, insisto, que se ha pedido durante las últimas décadas que se desclasifique para poder acceder a ella, yo creo que cuanto menos nos tiene que parecer curioso, ¿no?, o sintomático de que algo, no sabemos si mucho o poco, o una pequeña parte, se nos quiere ocultar. El 23F, todos sabemos y todas cómo acabó, el juicio que hubo, Tejero, el general Milán del Bosch y compañía, pero sigue habiendo una incógnita, una X, ¿no?, por despejarla, que es la de quién era ese elefante blanco, ¿no?, al que Tejero y el resto de golpistas esperaban en el Congreso de los Diputados como autoridad competente. La historia no oficial dice que ese elefante blanco quizás no podía ser una persona que años después se dedicaba a cazar elefantes. No lo sabemos porque, como esa información no hemos tenido todavía acceso a ella, pues sigue un poco en la sombra de la duda sobre qué ocurrió realmente en aquel episodio tan importante de nuestra historia y sobre todo qué participación tuvo en ella la corona en general y el propio Juan Carlos en particular. Lo comentaba también antes la compañera, que se recoge un capítulo sobre lo ocurrido en Botswana. No sé si os acordáis que el día que saltó la noticia, que se conoció, casualmente era un 14 de abril. Yo me acuerdo que por aquel entonces, como gran parte de los jóvenes precarios de este país, estuve una temporada trabajando en Inglaterra y hablando con los amigos, entonces estaba iniciando Twitter, no era algo tan generalizado como ahora, y estábamos pues buscando información, ¿no?, de las concentraciones republicanas que había en mi ciudad, en Pamplona o en Madrid y demás, y nos saltó la noticia de que Juan Carlos se acababa de romper la cadera y el fémur cazando elefantes en Botswana. Era una cosa que nos quedamos todos como diciendo, pero esto es un chiste, además coincidiendo, ¿no?, con la fecha del 14 de abril, y poco a poco indagamos y vimos que era una noticia real. Y a raíz de esa noticia tan esperpéntica, además, sobre todo, que parecía, ¿no?, que estaba acompañada por una amiga especial, que luego se le conoció que era una comisionista, una presunta comisionista, y que era una persona con unas turbias relaciones a nivel internacional, quizás ese 14 de abril marcó el inicio de la decadencia mediática de la familia real. Hasta entonces el discurso oficial era que eran una familia impoluta. Los medios de comunicación no se atrevían quizás a dar demasiada información sobre lo que rodeaba de puertas para adentro o de puertas para afuera, según cómo se mire, del Palacio Real, y a raíz de aquella esperpéntica noticia sí que se empezó a indagar, hubo periodistas valientes que empezaron a investigar y poco a poco fuimos conociendo la cara oculta o la verdadera cara de Juan Carlos de Borbón. En aquel contexto, aquel 14 de abril del año 2012, os recuerdo que nuestro país estaba inmerso en la crisis del año económico-financiera del 2008, el paro rozaba un 27%, 3 o 4 días antes Mariano Rajoy había aprobado la amnistía fiscal, la sombra de la intervención de la Unión Europea de los famosos hombres de negro planeaba sobre nuestro país. Para colmo también del orgullo patriótico, 4 o 5 días antes la izquierdista presidenta Fernández de Kirchner en Argentina había expropiado el 51% de YPF, que era una filial de Repsol en Argentina, y en todo aquel contexto social que casi el país estaba que ardía, nos sorprendió a todos y a todas que nuestro monarca ejemplar estaba de cacería en Botswana, una cacería totalmente indecorosa, únicamente apta para multimillonarios, y quizás en aquel momento no nosotros ni nosotras, ¿no?, que ya la mayoría me imagino que ya teníamos conciencia republicana por aquella época, pero sí que gran parte de la ciudadanía española tomó conciencia de que, pues quizás esta institución tan importante y tan demócrata no es tan importante ni tan demócrata, y quizás tenemos que empezar a pensar en otro tipo de institución o de jefatura del Estado. Y yo